Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a todos nuestros cibernautas e internautas que nos siguen en las redes sociales, en Facebook y especialmente en nuestro canal oficial en YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión. Sean bienvenidos a este trabajo periodístico que estamos brindándole a todos ustedes, los ibaguereños, los tolimenses, de un tema muy importante para todo el país, para toda la sociedad y sobre todo para el Tolima. Estamos aquí en las instalaciones de FEDEARROZ para llevar a cabo un panel de contaminación, fuentes hídricas de Ibagué, aguas residuales. Así que vamos a dejarles a todos ustedes, los diferentes participantes, a este gran panel que nos dará una exposición importante para que conozcamos y también podamos entrar en debates en ese contenido que les vamos a presentar a todos ustedes. Así que sean bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la mesa de trabajo de seguimiento al plan de manejo del acuífero de Ibagué en nombre de la Universidad de Tolima, del Grupo de Investigación en Cuencas Hidrográficas. Bien, básicamente, bueno, voy a tratar de ser muy concreto en esta presentación. Si vamos a hablar de aguas residuales, desde mi experiencia y mi trabajo en la línea de investigación de recursos hídricos, pues pienso que es fundamental orientar el tema hacia el ordenamiento del recurso hídrico. Y básicamente el propósito de la presentación pues tiene como principal fin que podamos tener claridad en esa importancia de ese proceso de ordenamiento del recurso hídrico, básicamente. Bien, quisiera hacer una aclaración un poco en torno al papel de la Universidad del Tolima en este tipo de procesos, esto pues por la necesidad de aclarar un poco algún comentario anterior. El papel de la universidad fundamentalmente es el de generación de conocimiento, ¿cierto? Resolver los problemas de contaminación de las fuentes hídricas, pues se sale como principal función de la universidad, ya que no contamos con el presupuesto, ¿cierto? Ni la misionalidad para realizar este tipo de acciones. Pero sí, desde nuestros grupos de investigación, como el grupo en cuencas hidrográficas, que está categorizado en clasificación A de MinCiencias, pues evidenciamos la generación de conocimiento a través de productos de nuevo conocimiento, artículos científicos, participación en eventos académicos, y esta actividad, que ya lleva varias décadas de trabajo, pues ha generado un reconocimiento en esa comunidad científica, porque se evidencia en las citaciones que tenemos de nuestros trabajos y en las acreditaciones, como por ejemplo la acreditación alta calidad del programa de maestría en planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas. Por lo cual, con todas las limitaciones que tiene la financiación de la educación superior, pues estamos haciendo la tarea. Eso como un paréntesis particular. Siguiente, por favor. Bien, esta presentación la he estructurado básicamente en una introducción sobre algunos elementos conceptuales relevantes en torno al ordenamiento del recurso hídrico, elementos normativos, luego decantamos un poco más concreto en algunas herramientas de planificación con las que contamos y podríamos aplicar en el caso de las fuentes hídricas de la ciudad de Ibagué, algunos aspectos relevantes de calidad del agua y finalmente, a manera pues de síntesis, algunas oportunidades y retos en torno a esta problemática de contaminación. Bien, en estos elementos conceptuales quisiera pues introducir rápidamente el concepto fundamental de cuenca hidrográfica, porque insisto en el concepto de cuenca hidrográfica y debe ser la mirada con la que debemos tratar este tema de la contaminación de las aguas en Ibagué. Pues básicamente es porque además de que el origen de la cuenca hidrográfica se da por un modelado del paisaje, por procesos del ciclo de sedimentos, ¿cierto? A través de procesos de, como lo sabemos,
pues la mayoría de los que estamos acá, de erosión laminar, en surcos, cárcavas que modelan ese paisaje, ¿cierto? Pues básicamente ese modelado natural del paisaje se altera con los procesos de intervención de las cuencas hidrográficas a través de sistemas productivos o improductivos, pero toda intervención antrópica altera el ciclo de sedimentos y esto impacta en la dinámica de producción de sedimentos. Y esto es importante en este caso de estudio concreto, que es las fuentes hídricas de influencia del municipio de Ibagué, especialmente la cuenca del río Conveima, ¿cierto? En donde pues sabemos que es una cuenca que genera una alta producción de sedimentos de forma natural y antrópica también, ¿cierto? Algunas investigaciones que hemos realizado hace ya, bueno, algunas décadas, 2005, 2006, 2007, pues hemos podido evidenciar con datos estadísticos que hemos publicado, ¿cierto?, en revistas científicas, la asociación del cambio de uso del suelo con la intensificación de procesos erosivos en la cuenca del río Conveima, asociado a procesos torrenciales, ¿cierto? ¿Y esto qué tiene que ver con la calidad del agua? Pues tiene mucho que ver porque esos sedimentos que vienen en suspensión o transportados en general como caudal sólido desde las partes altas y medias de la cuenca del río Conveima y en general de las cuencas, pues se someten a un proceso de absorción de materiales contaminantes que puedan estar allí y se convierten esos sedimentos en un agente de transporte de contaminantes, ¿cierto? Entonces, la contaminación difusa que se puede generar por sistemas de producción en la parte media alta de la cuenca, pues mecánicamente se van a movilizar a través de estos sedimentos. Por eso el ciclo de sedimentos es fundamental incluirlo también en este análisis, ¿cierto? Por eso insisto en que en estas bases conceptuales para el análisis pues debe considerarse la cuenca hidrográfica como un elemento clave. Si bien el concepto de cuenca hidrográfica está más asociado al tránsito de las aguas superficiales y se define en su concepto más simple como el área drenante, ¿cierto? En la cual sus escorrentías superficiales drenan a un punto en común, pues también es necesario considerar el concepto de cuenca hidrogeológica, ¿cierto? Básicamente esa cuenca hidrogeológica se define como una unidad fisiográfica que contiene un gran acuífero o un sistema de acuíferos, ¿cierto? Un sistema acuífero que están interconectados, en el cual se caracteriza porque el agua subterránea fluye, ¿cierto? Y se almacena en un ámbito delimitado por unas condiciones hidráulicas que se definan. En nuestro caso, ese sistema acuífero pues es el acuífero de Ibagué, por lo cual en el caso concreto del municipio de Ibagué, pues vamos a tener esos procesos de hidrología superficial que de manera natural y antrópica dinamizan el transporte de sustancias contaminantes, pero que también tienen una interacción importante con las aguas subterráneas. ¿Y por qué tiene una interacción importante con las aguas subterráneas? Porque pues básicamente hay una conexión hidráulica entre esas aguas superficiales y subterráneas. Y esa conexión hidráulica puede implicar que el acuífero recargue a los cuerpos de aguas superficiales o que los cuerpos de aguas superficiales recarguen el acuífero. Y esto pues no necesariamente es estático, es decir, en un mismo sitio no siempre va a ocurrir la recarga del río al acuífero, ¿cierto? Sino que puede cambiar con la dinámica temporal de la relación entre el gradiente hidráulico que tenemos en el nivel del río y el gradiente hidráulico que tenemos en el sistema acuífero, ¿cierto? Fundamentalmente, esto que tiene que ver con el ordenamiento del recurso hídrico, pues mucho, tiene que ver mucho porque
la calidad del agua que tengamos en el cuerpo de agua superficial, ¿cierto? Pues va a impactar la calidad del agua en el sistema acuífero, o al contrario, ¿cierto? ¿Y por qué tiene que ver también con el ordenamiento del recurso hídrico? Porque básicamente en el proceso de ordenamiento del recurso hídrico debemos generar conocimiento para identificar las áreas de recarga y descarga del sistema acuífero con las aguas superficiales, y hacer esto de forma detallada. Entonces, la generación de conocimiento es fundamental para el ordenamiento del recurso hídrico. Esto como un ejemplo particular, simplemente. En el caso de Ibagué, pues como todos sabemos, pues tenemos fuentes hídricas asociadas a la subzona del río Coello, a la subzona del río Totare, ¿cierto? Y a la subzona del río Opia. ¿Vale? Fundamentalmente esos cuerpos de agua principales son el río Conveima, Quebrada Doima, ¿cierto? Río Opia, río Chipalo y río Alvarado, ¿cierto? Básicamente como cuerpos de agua principal. Bueno, Quebrada Gualanday también es otro cuerpo de agua principal que tiene influencia por efecto de estas aguas residuales. Y básicamente, pues la ciudad, como los demás compañeros panelistas han presentado, pues generan aportes contaminantes, ¿cierto? Básicamente, la parte alta y media de la cuenca del río Conveima genera aportes de carga contaminante de origen agrícola y pecuario. Ya en la parte media de la cuenca del río Conveima hay aportes de agua residual doméstico importante. En la parte ya baja, sobre el río Opia, hay aportes de origen agrícola y pecuario de carga contaminante, y esto asociado en este sistema hidrológico, ¿cierto? Asociado a extracciones y trasvases de caudal, es decir, hay una total alteración aquí de la capacidad de asimilación y autodepuración de cargas contaminantes por parte de estos cuerpos de agua, porque por un lado estamos generando aportes difusos de contaminación, ¿cierto?, de origen agrícola pecuario, aportes puntuales de contaminación, pero por otra parte estamos generando extracciones de caudal que van a impactar la capacidad de dilución de estos cuerpos de agua y de asimilación de estos contaminantes, lo cual pues nos genera varios problemas asociados a que esos cuerpos de agua superficial pues están ubicados sobre el acuífero de Ibagué, ¿cierto? El sistema acuífero de Ibagué, que básicamente se permea con las aguas superficiales contaminadas de estos ríos y quebradas, ¿cierto? Aquí podemos identificar que pues hay una reducción en la capacidad de autodepuración de esos cuerpos de agua superficial, un aumento en la concentración de cargas contaminantes, una potencial contaminación de los sistemas acuíferos. Digo potencial porque no está muy bien documentada ese efecto, ese impacto, ¿cierto? Esto llama la atención a que volvemos a la necesidad de generación de conocimiento sistemático. Hay muchas personas que dicen, bueno, la cuenca del río Conveima es una de las cuencas más estudiadas de Colombia, cada piedra, así lo dicen, cada piedra está georreferenciada, ¿cierto? Pero en realidad, si nos vamos a la minucia, al detalle de la información, hay una necesidad inmensa de generación de conocimiento, de monitoreo sistemático, riguroso, detallado, no más en términos de recurso hídrico, ¿cierto? En términos de distribución espacial, de las captaciones de agua, de la variabilidad temporal de este recurso disponible, y si hablamos de temas de calidad del agua, pues es un abanico muchísimo más amplio de incertidumbre en información. Es decir, contamos con
una línea base de información bastante deficiente para poder implementar estrategias o acciones de manejo de esas aguas residuales. Yendo un poco más allá, pues hay algunos elementos normativos importantes que nos pueden aportar, ¿cierto?, para estos procesos de ordenamiento. Uno de esos pues está en la gran sombrilla de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Esta política pues surge hacia el año 2010 con un horizonte de 12 años, es decir, hacia el año 2022 finalizó supuestamente la ejecución de esta política. Tiene unos indicadores, ¿cierto?, unas acciones a nivel nacional, regional, local. ¿Y cómo surgió esta política de gestión integral del recurso hídrico? Pues básicamente por la necesidad de tratar de integrar los diferentes aspectos de gestión del agua en Colombia. Antes del 2010, el manejo de diferentes aspectos del agua a nivel de administración del agua pues se daba de manera muy sectorial. Entonces esta política básicamente lo que buscó fue generar instrumentos de planificación, instrumentos de administración del recurso hídrico que buscasen integrar todos esos elementos sectoriales en unos elementos integradores que permitiesen pues hacer un uso sostenible de los recursos hídricos, respetuosos con las necesidades del ecosistema, tanto acuático, ripario como terrestre. Entonces básicamente el propósito de esa política pues ha sido garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión y uso eficiente y eficaz articulado a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica. Y aquí en esa política pues aparecen varios elementos importantes. Un elemento muy importante es que el ámbito espacial integrador para plasmar esa política es la cuenca hidrográfica, ¿cierto? Por eso insisto en la necesidad de ver un poco el tema de la problemática del agua residual en Ibagué desde la perspectiva de la cuenca hidrográfica, porque nos va a permitir dar una mirada un poco más integral. Y en esta política el ordenamiento del recurso hídrico se constituye como un instrumento de planificación. Esto es importante porque nos aporta una herramienta de planificación que es el plan de ordenamiento del recurso hídrico, ¿cierto?, en donde fundamentalmente lo que busca ese instrumento es preservar las características naturales del agua y generar un mejoramiento hasta alcanzar una calidad apta para el consumo humano y los demás usos. Es decir, algunos pueden decir, bueno, pero si tenemos un PONCA, el por H es repetir, nos quedamos en estudios, en planificaciones, ¿cierto?, y nada de acción. Aquí yo creo que es importante hacer como la diferenciación. Un PONCA, ¿cierto?, como ustedes lo saben, nos define una zonificación ambiental, ¿cierto?, del territorio, ¿cierto? Puede generar unos determinantes ambientales, ¿cierto?, en términos de uso de la tierra. Mientras que el plan de ordenamiento del recurso hídrico básicamente lo que hace es una zonificación de los usos del agua en un cuerpo de agua en particular. En este caso podría ser la cuenca, el cuerpo de agua principal del río Conveima, el cuerpo principal del río Opia, etcétera, ¿cierto? Y básicamente el propósito de ese por H es definir los usos potenciales del agua, ¿cierto? Y eso tiene pues un carácter integrador dentro de todo el sistema hídrico, porque básicamente vamos a tener que definir, bueno, ¿y cómo vamos a definir esos usos potenciales? ¿Cierto? Ese alcance del ordenamiento del recurso hídrico pues normativamente está dado por la resolución 631/2015, que algunos compañeros la mencionaron anteriormente, que es básicamente la norma de vertimientos. Entonces define cargas
permisibles máximas para vertimientos de diferentes tipos de uso, ¿cierto? Vertimientos domésticos, vertimientos industriales, agrícolas, etc. Y el decreto 1076, en donde 2015, que es básicamente compila el 3930-2010, donde se plantea todo lo relacionado con el ordenamiento del recurso hídrico. Y básicamente, pues, en esa perspectiva del ordenamiento del recurso hídrico, pues lo que se busca es básicamente integrar. Entonces, por eso los postulados de esa política buscan la integración de la gestión del agua para todos sus usos, la integración de la gestión de intereses económicos, sociales y ambientales, ¿cierto?, para usuarios directos como la sociedad en su conjunto, integración de gestión de todos los aspectos del agua, cantidad, calidad, tiempo de ocurrencia, es decir, lo que traté de comentar hace un momento. Esa política surge con la necesidad de integrar los diferentes aspectos sectoriales del recurso hídrico. Y el plan de ordenamiento del recurso hídrico, pues básicamente lo que pretende es identificar conflictos por cantidad y calidad del agua. Entonces, en la ejecución de ese ordenamiento del recurso hídrico se definen tramos objeto de intervención, ¿cierto? Se sectoriza el cuerpo de agua por tramos y se identifican conflictos por cantidad y calidad. Esos conflictos por cantidad y calidad básicamente se generan de diferentes tipos. Conflicto entre usuarios por cantidad, porque habrán usuarios sectoriales que demandan una cantidad de agua, otros usuarios demandan otra cantidad de agua y entran en un conflicto, ¿cierto?, porque no hay agua disponible para todos. O también hay conflictos de la destinación del agua y de la calidad del agua que tiene, ¿cierto? Entonces, en un tramo podríamos estar destinando el agua para abastecimiento humano y doméstico, ¿cierto? Pero la calidad de ese agua que se toma, que se capta, no necesariamente puede tener las condiciones o los estándares de calidad requeridos para poderla destinar a ese uso. Entonces ahí hay un conflicto por el uso del agua, y allí entra como elemento importante el concepto de criterios de calidad para los usos benéficos del agua, que también lo adopta este proceso de ordenamiento del recurso hídrico. Por eso es fundamental poder partir de realizar esa identificación de conflictos por el agua, identificación de usuarios del cuerpo de agua, definir objetivos de calidad del agua, alcanzar en corto, mediano y largo plazo, definir zonas de prohibición de vertimientos, definir usos permitidos del agua y elaborar un componente programático para poder alcanzar esas acciones necesarias. Este proceso de ordenamiento del recurso hídrico, pues básicamente tiene 4 fases. Una primera fase es la declaratoria del ordenamiento, que lo hace la autoridad ambiental. Luego hay una fase de diagnóstico, que básicamente es una caracterización ambiental del cuerpo de agua objeto de ordenamiento. Eso implica el desarrollo de una línea base de información. Luego una identificación de los usos potenciales del agua a través de una proyección de la demanda hídrica, una modelación de calidad del agua y la definición de unos riesgos ante la oferta y la disponibilidad. Y finalmente una fase de elaboración del plan de ordenamiento, que va a definir prohibiciones y condicionamientos, proyectos y actividades, articulación con otros instrumentos de planificación y la realización de un programa de seguimiento del recurso hídrico. Aquí es importante destacar que todo este proceso de ordenamiento del recurso hídrico tiene un componente de participación, ¿cierto? Entonces cada una de estas fases pues tiene como fundamental soporte el monitoreo de la calidad del agua, de la cantidad del agua, el uso de herramientas de modelación de la calidad del agua y la definición de una estrategia de participación.
El proceso de ordenamiento del recurso hídrico pues debe implicar también una articulación con el PONCA y con otros instrumentos de planificación. Básicamente el por H, ¿cierto? Deberá enmarcarse en algún objetivo específico del PONCA o justificar técnicamente la necesidad de ajustar los objetivos del PONCA. Puede implicar el ajuste del PONCA y definir una estructura de programas y proyectos específicos para el saneamiento y conservación del recurso hídrico. Implica la necesidad de actualizar los indicadores del recurso hídrico en el PONCA, ¿cierto? Porque los resultados del por H básicamente siempre van a tener un mayor nivel de detalle espacial y temporal que el análisis de recursos hídricos que se hace en un PONCA, especialmente en cuanto a los indicadores relacionados con el recurso hídrico. También esa articulación debe darse en términos de que en el PONCA debería actualizarse la zonificación ambiental. ¿Por qué? Porque básicamente el índice de uso del agua que se calcule en el por H es más detallado, ¿cierto? En términos espaciales y temporales, ¿cierto? Porque se define por tramos más específicos, se define una dimensión temporal más fina, ¿cierto? Y ese por H va a definir una clasificación de cuerpos de agua que se van a clasificar en clase 1 y en clase 2. Los cuerpos de agua que se clasifiquen en clase 1 es porque tienen alguna captación para agua de uso doméstico, y la normatividad implica que bueno, si es un tramo de cabecera, no podrán haber vertimientos de aguas residuales aguas arriba de ese tramo, ¿cierto? Porque está destinado para uso doméstico. Y si es un tramo intermedio, pues la autoridad ambiental con el por H debe definir aguas arriba de esa captación, de esa bocatoma, cuál es la distancia en la cual no se deben permitir vertimientos para garantizar una autodepuración o unas condiciones de calidad aceptables que cumplan el criterio de calidad en el punto de bocatoma. Por eso el por H implica ajustes en el PONCA. También el por H va a implicar ajustes en los PSMB, ¿cierto? Los PSMB deberán ser actualizados conforme a la información que se genere en el PONCA, ¿cierto? Y tener en cuenta esas acciones de saneamiento que se definan en el por H, ¿cierto? Incluso el por H tiene el alcance de redefinir, ajustar los objetivos de calidad del agua y los usos potenciales del agua. Entonces, básicamente el por H es un elemento integrador de planificación del recurso hídrico, ¿cierto? Con un fuerte soporte técnico en términos de saneamiento ambiental de todo el cuerpo de agua, ¿cierto? Si empezamos a hacer acciones un poco aisladas, por ejemplo, diseñar acciones de saneamiento en el marco de un PSMB sin tener en cuenta toda la dinámica del sistema hidrológico que sí se ve en el por H, pues no necesariamente nos va a permitir identificar las acciones óptimas de saneamiento del cuerpo de agua, ¿cierto? Acciones aisladas no nos permitirían eso. El por H también pues tiene el alcance de generar prohibiciones y condicionamientos, ¿cierto? Entonces, por lo general en un por H se generan prohibiciones de usos específicos por tramos, por incumplimiento de criterios de calidad, ¿cierto? Por ejemplo, consumo humano y doméstico con solo desinfección o uso recreativo por contacto primario en un horizonte de tiempo, ¿cierto? Son restricciones que se pueden dar porque se demuestra que no puede destinarse el uso en un tramo específico a estos usos. Otro tipo de restricciones que en general se suelen dar es que no se deben permitir vertimientos puntuales directos e indirectos en un tramo clasificado en clase 1, es decir, aguas arriba de bocatomas para uso doméstico, ¿cierto? Lo cual se define técnicamente con el por H.
por lo cual el POR-H aporta los elementos técnicos, soporte técnico y normativo a la autoridad ambiental para establecer restricciones de uso incompatible con la clasificación de las aguas y usos potenciales. Es decir, si la autoridad ambiental tiene aprobadas concesiones de agua, permisos de vertimiento, este instrumento de planificación puede abrir la puerta, darle elementos para redefinir esos actos administrativos vía reglamentación de vertimiento, reglamentación de corrientes de agua, ¿cierto? Soportado en la adopción de un POR-H. Entonces, básicamente el ordenamiento del recurso hídrico en estos cuerpos de agua pues tiene elementos normativos suficientes para poder implementarse, ¿cierto? Bien, volviendo al caso concreto de el municipio de Ibagué, ¿cierto? Pues tenemos nosotros como grupo de investigación en cooperación con Cortolima en el año 2022 hicimos un monitoreo de calidad del agua regional y bueno, para las cuencas acá de influencia de la ciudad de Ibagué, solamente mirando un índice muy básico que ustedes muy bien conocen, que es el ICA, ¿cierto? Que es el índice de calidad del agua superficial. El ICA lo podemos calcular con 5, 6 o 7 parámetros. Acá tenemos el ICA calculado con 7 parámetros de calidad y podemos ver que la afectación en la calidad del agua en el río Conveima se presenta incluso desde antes de los vertimientos domésticos de Ibagué. Es decir, desde la parte media de la cuenca tenemos una calidad regular, ¿cierto? Que se mantiene y pasa a ser mala en la parte baja en algunos puntos. En la quebrada Gualanday, por ejemplo, desde la parte alta de la quebrada Gualanday, pues ya tenemos una calidad mala, ¿cierto? Con base en este monitoreo del 2022 que hicimos en inmediaciones del centro poblado La Miel, por ejemplo. Exacto. Entonces, si nos vamos a la cuenca del río Opia, en ese mismo monitoreo del año 2022 que realizamos, pues bueno, como todos sabemos aquí, la cuenca del río Opia nace, ¿cierto?, como un receptor de aguas residuales de Ibagué. Desde esa parte alta tenemos una calidad mala, clasificada como mala, ¿cierto?, que es la naranja. La cuenca de la quebrada Doima, ¿cierto?, el cauce principal, pues presenta aquí una calidad regular, ¿cierto?, que conforme se desplaza hacia aguas abajo el cuerpo de agua, pues tiende a recuperarse. Es decir, antes de la confluencia con el río Opia se recupera la calidad de agua en esta quebrada Doima y diluye un poco la pésima calidad del agua, ¿cierto?, que se clasifica como mala en el río Opia, y hacia la parte final de la cuenca del río Opia pues pasa a ser regular por esa dilución que le genera la quebrada Doima, ¿cierto? Y si vemos en la cuenca del río Totare, el agua, la calidad del agua en el río Chipalo y en el río Alvarado, pues tenemos una calidad regular igualmente, básicamente por la recepción de agua residual doméstica, ¿cierto? Entonces esto nos genera un panorama desalentador un poco que conocemos, ¿cierto?, por sentido común de lo que hemos hablado toda esta mañana, de la evidente mala calidad del agua en todos estos cuerpos superficiales, ¿cierto? Esto lo hemos hecho aquí con este monitoreo del año 2022. Sin embargo, a pesar de esa mala calidad del agua en el río Conveima, río Alvarado, río Chipalo, río Opia, ¿cierto?, quebrada Doima, pues resulta un poco sorprendente que no se apliquen instrumentos de planificación del recurso hídrico específicos para los cuerpos de agua, cuando la misma normatividad, la misma política de gestión integral del recurso hídrico tiene los elementos
los instrumentos de planificación, los instrumentos de administración del recurso hídrico necesarios para poder llevar estas masas de agua a un mejor estado de calidad, ¿cierto? Por eso insisto en la necesidad de generar información, ¿cierto? Generar información a través de procesos de ordenamiento del recurso hídrico, no solo con el fin de realizar un proceso y entregar un producto, ¿cierto?, por parte de la autoridad ambiental, sino con el propósito de conocer muy bien la dinámica, la capacidad de autodepuración de estas fuentes hídricas, ¿cierto?, y poder priorizar esas acciones de saneamiento que permitan optimizar la mejora en la calidad del agua. Para eso es fundamental inventario actualizado de usuarios legalizados y no legalizados. Ese tipo de inventario pues no está actualizado. Es necesario tener un monitoreo sistemático de la calidad del agua y riguroso, ¿cierto? No basta con hacer campañas cada 3-4 años de algunos parámetros de calidad en algunos puntos, sino es necesario implementar redes de monitoreo sistemático de la calidad del recurso hídrico que van a permitir que lo siguiente, que es implementar modelos de calidad del agua para poder hacer simulaciones de escenarios de saneamiento, y esto le va a dar un soporte técnico, ¿cierto?, a la autoridad ambiental y a las demás autoridades del territorio para poder tomar las decisiones más acertadas sobre cómo orientar las estrategias y acciones de saneamiento del agua. ¿Esto para qué puede servir? Pues bueno, aquí traigo una gráfica de una simulación de un proceso de ordenamiento del recurso hídrico que hemos hecho en el departamento del Quindío. En el Quindío, pues como grupo hemos hecho ya 3 procesos de ordenamiento del recurso hídrico: cuenca del río Quindío, cuenca del río Roble, cuenca de la quebrada Buenavista. Esta gráfica corresponde a la quebrada Buenavista, al cauce principal de la quebrada Buenavista, ¿cierto? Desde el nacimiento, acá el eje X nos muestra las abscisas, desde aquí, desde el nacimiento hasta la desembocadura de la quebrada Buenavista en el río La Vieja, ¿cierto? Y acá en el eje Y tenemos un parámetro de calidad. Esto lo traigo como ejemplo, esto se hace para muchos parámetros de calidad. Y en este eje Y tenemos el oxígeno disuelto. Entonces, con toda esa información de usuarios actualizados del recurso hídrico, monitoreos sistemáticos de la calidad del agua, implementación de modelos de calidad del agua, llegamos a esto, a poder simular cómo en el eje longitudinal del cuerpo de agua pues se va comportando la variación del oxígeno disuelto o de cualquier parámetro de calidad, ¿cierto? Y aquí va reaccionando el cuerpo de agua frente a vertimientos. Por ejemplo, aquí probablemente hay un vertimiento o una confluencia de una quebrada contaminada que hace bajar el oxígeno disuelto, ¿cierto? Luego el cuerpo de agua tiende a recuperar su oxigenación de forma natural, ¿cierto? Etcétera. Y por acá llegamos a esta zona. Básicamente esto está asociado al centro poblado de Quimbaya, en este caso de estudio que traigo acá de ejemplo. Y aquí, bueno, vemos varias lineecitas. Cada lineecita corresponde a un escenario diferente, ¿cierto? Hay un escenario que es de línea base, lo que ocurre en la actualidad, un escenario de carga máxima permisible. ¿Eso qué es? Es como si la empresa prestadora del servicio cumpliese la normatividad, y la normatividad es la resolución 631, ¿cierto? Corto plazo, mediano plazo, largo plazo son los escenarios tendenciales, ¿cierto?, hacia donde iría, aplicando algunas acciones de saneamiento. El largo plazo, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, con este escenario básicamente lo que hacemos es llevar todas las aguas residuales a un colector y hacer un vertimiento en un punto aguas abajo en la quebrada, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que eso baja las condiciones de oxígeno disuelto a menos de 4 miligramos por litro, ¿cierto? O sea, el hecho de hacer el colector y
y verterlo en un punto en concreto, pues afecta mucho la calidad del agua en ese punto en concreto, al nivel de que es inferior a 5 miligramos por litro, que es ya estresante para las comunidades acuáticas, ¿cierto? Como lo sabemos. Por lo cual, implementar estas acciones, usando, por ejemplo, en el largo plazo, la normatividad de la resolución 631 implica que en este tramo el cuerpo de agua se vería muy afectado, incluso haciendo esas inversiones de descontaminación, ¿cierto? Aquí se ha hablado en otras intervenciones, bueno, implementación de descontaminación con plantas de tratamiento de agua y qué nivel de eficiencia tienen esas plantas. Pues tendrán el nivel de eficiencia suficiente para poder llegar a los límites de la resolución 631, porque económicamente a la empresa eso es lo que le conviene, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo que si llegamos a eso no estamos logrando impactar la calidad del agua de la ciudad. Por eso tenemos este escenario largo plazo ideal, ¿cierto? Que es esta línea roja, y esta es la diferencia, esta línea roja, ¿cierto? En donde mejora mucho la calidad en términos de oxígeno disuelto, que llegaría a 6 miligramos por litro, es mejorando un poco la eficiencia de la planta de tratamiento hasta un 90% de remoción de carga contaminante, ¿cierto? Que no es obligatorio para la empresa porque la resolución 631 lo obliga pues a unos valores establecidos, ¿cierto? Que lo llevaría a cabo. Entonces, con esta gráfica yo lo que quiero llamar la atención es a que no podemos comprar la silla sin tener el caballo, ¿cierto? Porque el caballo puede ser más grande o más pequeño y la silla no nos queda bien. Entonces, si hacemos un PSMB sin hacer todo el análisis del cuerpo de agua, ¿cierto? De la dinámica de la calidad del agua en todo el cuerpo de agua, podemos estar tomando decisiones como este escenario de largo plazo 2034 acá, ¿cierto? Con la resolución 631, pues que no garantiza, ¿cierto? Lograr tener condiciones de oxígeno disuelto suficientes para garantizar el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? En ese tramo, lo cual es uno de los objetivos de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, ¿cierto? Poder dar un manejo sostenible al recurso. Profesor, le hago un paréntesis. En la Universidad del Tolima hace el estudio en el Quindío. Aquí mismo en el Tolima, en el caso del Espinal, el agua, la calidad de agua del Espinal, ¿lo han analizado en la universidad? Infortunadamente la Universidad del Tolima, ¿cierto? Nuestro rango de actuación, ¿cierto? Se limita mucho a las posibilidades de conseguir recursos financieros para realizar este tipo de monitoreos, este tipo de estudios. Entonces nosotros constantemente estamos tratando de interactuar con entidades del sector como las autoridades ambientales, ¿cierto? Con el fin de aliarnos y realizar este tipo de estudios. Entonces, por ejemplo, con la CRQ, que es la Corporación Autónoma Regional del Quindío, pues hemos tenido una relación larga de unos 12 años ya, realizando de manera sistemática estudios orientados al recurso hídrico en el área de jurisdicción del departamento del Quindío, y pues que han sido exitosos, porque pues sostenernos en una relación de 12 años implica pues que estamos haciendo algo bien, ¿cierto? Y eso también lo tratamos de hacer con otras regiones, como por ejemplo la región del Tolima. Entonces, pues nosotros planteamos propuestas, proyectos de trabajo conjunto, pero a veces no tienen eco, ¿cierto? En las directivas de las instituciones, que finalmente son quienes toman las decisiones de inversión. Pero aquí tenemos Cortolima, que también el Espinal recibe
bastante aporte. Exacto. Con Cortolima, pues básicamente hemos colaborado en años anteriores en realizar monitoreos a nivel regional, no a este nivel de detalle, ¿cierto?, que sería lo ideal. Por eso yo en esta presentación traigo la importancia de realizar estos procesos de ordenamiento del recurso hídrico, que en realidad nos pueden dar la base conceptual y la línea base de información necesaria para poder tomar las decisiones más informadas sobre cómo orientar el saneamiento de estos cuerpos de agua. Bueno, un poco para ir finalizando acá la presentación, hay pues algunas oportunidades y es la adopción de este enfoque de gestión integral del recurso hídrico, pues ha permitido en Colombia avanzar en la reorganización de los instrumentos existentes. Antes del 2010 pues no habían elementos de planificación y normativos integradores como sí los hay con esta política de gestión integral del recurso hídrico, como básicamente el PORACHE. Tanto el POCA como el PORACHE se convierten en dos instrumentos fundamentales para el ordenamiento del recurso hídrico. La gestión integral del recurso hídrico pues requiere un enfoque transdisciplinar, no sectorial, ¿cierto?, integrar, ¿cierto?, los sectores, también con la participación de los diferentes sectores de usuarios, tanto gremiales, ¿cierto?, como sociales, ¿cierto?, para el logro de los objetivos. Es necesario, creemos, avanzar en la gobernanza del agua. Mientras más podamos apropiar tanto a las comunidades como a los técnicos de las instituciones, como a los mismos directivos de las instituciones, en la necesidad de aplicar instrumentos trabajados de manera conjunta, ¿cierto?, entre los diferentes actores, y apropiarnos de los procesos, podríamos tener mejores resultados que simplemente elaborar un plan por cumplir un indicador, ¿cierto?, y continuar en el territorio de la forma de degradación como lo tenemos, ¿cierto? Es necesario fortalecer esa interacción entre actores sociales, sectoriales, institucionales y la academia. En cuanto a retos, pues un reto principal es poder lograr el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en esos instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico. En realidad, esa política y esas herramientas que nos da está muy bien pensado. Sí es necesario avanzar en algunos aspectos normativos, como por ejemplo revisar los criterios de calidad del agua para la destinación de diferentes usos, incorporando los contaminantes emergentes, ¿cierto? Revisando la normatividad de vertimientos, como por ejemplo la resolución 631, ¿cierto? Realizar una evaluación en realidad de estos 12 años de la aplicación de esta política, ¿cierto? A dónde nos ha llevado, qué acciones de mejora podemos establecer, ¿cierto? Pero en realidad no hay una evaluación oficial en términos nacionales de estos 12 años de aplicación de esa política. Es necesario tener un enfoque de ordenamiento del recurso hídrico en estos cuerpos de agua que comentamos en esta mañana, lograr una articulación y armonización de los diferentes instrumentos como el PONCA, los PSMB, la elaboración de PORACHES, ¿cierto?, los planes de ordenamiento territorial, ¿cierto?, en torno a estos determinantes ambientales, porque el PORACHE también se convierte en un determinante ambiental. Avanzar en la interrelación de tomadores de decisiones con institutos de investigación y universidades para la generación de conocimiento y capacidades. Formular acciones efectivas para la conservación del agua, pues necesita una comprensión de los procesos físicos, biológicos, químicos, socioeconómicos que interactúan allí en ese ámbito de la cuenca hidrográfica y cómo responden a los diferentes cambios. Eso es fundamental para poder planificar en un horizonte por lo menos de un mediano y largo plazo
Bueno, y finalmente avanzar hacia el establecimiento de redes de referencia regional y local de monitoreo del recurso hídrico y que esta información tenga un acceso libre, ¿cierto?, en todas las dimensiones ambientales, a todos los actores. Pero en realidad, pues, normativamente está, ¿cierto?, la función de fortalecer redes de monitoreo regional, ambientales en general, de recurso hídrico, pero estamos muy lejos de poder tener redes sistemáticas, rigurosas, operativas, ¿cierto?, que nos permitan dar información y conocimiento para un manejo sostenible de este recurso hídrico. Establecer criterios para la estimación de caudales ambientales, gestión del ciclo de sedimentos, contaminación difusa y actualización de criterios de calidad del agua en un contexto de uso y reuso del agua. Esos criterios de calidad son fundamentales porque son los que permiten definir los usos potenciales del agua, ¿cierto?, en los tramos que se definan objeto de ordenamiento. Bien, básicamente con esto pues termino mi presentación, reiterando el agradecimiento por el espacio y manifestando pues la disposición de la Facultad de Ingeniería Forestal, nuestro grupo de cuencas hidrográficas, en contribuir en estos procesos, en estos espacios. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Muy bien, ha sido una jornada larga, pero aquí amerita, si alguien tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario al respecto. Yo tengo una reflexión, una reflexión de 30 segundos, que es para comentar a todos. El conocimiento y la investigación, si no es para aplicarlo en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, no sirve para nada. Eso es. Tiene que servir para algo el conocimiento y ser aplicado en el mejoramiento de la calidad de vida. Bueno, entonces, un agradecimiento para todos los participantes y tenemos a disposición el WhatsApp, el correo, para que nos hagan llegar todas sus inquietudes. Muchas gracias. Yo soy Hernando Contreras, presidente de la mesa de trabajo del panel, que está constituido básicamente por el Consejo de la Cuenca del Río Coello y el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué. Bueno, muy bien, como conclusión de este panel celebrado en las instalaciones de Fedearroz hoy, 11 de febrero, podemos destacar grandes oportunidades, es que ya estoy muy buenos conocimientos de los panelistas, grandes oportunidades de trabajo, variabilidad en los temas que vamos a tratar el próximo 11 de marzo y sobre todo agradecemos mucho la participación de la Asociación de Ingenieros Forestales del Tolima, la participación de la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué y sobre todo de la Alcaldía. Vamos a tener la oportunidad de enviarles a cada uno de los participantes las memorias para adelantar y reuniones antes del 11 para que podamos fijar criterios básicos para avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado presente en este contenido, a todos los participantes que hicieron parte de este gran panel de presentación de la exposición de contaminación de fuentes hídricas de Ibagué, aguas residuales. Así que los personajes que hicieron parte de este gran panel, los participantes que dieron sus conceptos, que hicieron sus preguntas, pues esperamos de que ustedes también tengan las inquietudes, las reflexiones y también pues si tienen las dudas, digamos que esto nos sirve a todos para hacer digamos unas preguntas y unas posibles también denuncias que puedan presentar cuando ustedes van a ver la presentación de cada uno de los participantes que hicieron aquí, la presentación como la Alcaldía de Ibagué, Cortolima y la Universidad del Tolima, también una exposición muy interesante, la Universidad de Ibagué. En fin,
todos ellos aportaron ese conocimiento técnico que pudiéramos nosotros conocer para que ustedes también entren en esa discusión, en ese debate. Y bueno, muy interesante, así que le agradecemos a todos los panelistas y sobre todo a los organizadores de este gran evento que llevaron a cabo en el día de hoy para todos ustedes. Muchas gracias y esperamos que se suscriban a nuestro canal y nos brinden toda la opinión y comentarios. Hasta pronto. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.